Qué bueno que podemos saludarnos todos, ¿verdad? Buenos días a todos. Como siempre, sonrientes. ¿Tienen frío? ¿Hace un poquito? No, qué bueno que no sientan frío, ¿eh? Bien, vamos a escuchar la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10. Repito otra vez. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué le parece esta parte bíblica? ¿Alguna vez usted ya la leyó, pero no encontró esa revelación? Tal vez usted ya también la leyó y no encontró esa fortaleza en su vida. O surgieron una serie de preguntas, ¿no? Yo quiero decirte, y yo le he puesto por tema, logrando ser mejores. Tal vez tú digas: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? La verdad es que a lo largo de la vida cristiana y a lo largo del tiempo que muchos hemos tenido, el poquito tiempo que tenemos, debemos siempre de tener esa idea de ser mejores cada día. Y es cierto que muchas veces no es como una abracadabra, no como una llavecita que ahí meto y entonces esto va a suceder así. Yo sé que realmente esto cuesta trabajo, esto cuesta tenacidad, perseverancia y muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que poner esos ingredientes para que entonces nosotros podamos ver ese crecimiento, esa mejoría en nuestra propia vida. Ser mejores papás, ser mejores hermanos, ser mejores en familia, pero ser mejores en Dios creo que es lo más importante. No quiero decir que sea menos importante, porque lo que somos con Dios lo reflejamos en casa, lo reflejamos en familia. Entonces yo quiero hablarte de ser mejor con Dios, porque si tú logras ser mejor con Dios, vas a ser mejor también en lo demás, en tu trabajo, en la escuela y donde quiera que vayas o donde quiera que estés. Entonces el tema para mí es muy importante, pero el apóstol Pablo nos está enseñando cuán importante es dejar que el Señor esté tratando con nosotros, oílo, hasta al grado de mejorarnos. Yo creo que si has tú leído y has estudiado la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 8 hay un versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú lo has leído, si tú lo has entendido, te darás cuenta que a veces surgen esos imprevistos, surgen esas cosas que tú jamás pensaste que iban a suceder, y te preguntas el por qué, cuál es la razón, cuál es el motivo. Y cuando tú vas a este pasaje bíblico, entonces tienes que entender que todas las cosas que te están sucediendo te van a ayudar para bien, es decir, te van a ayudar para mejorar en todos los sentidos. Pero no solamente eso es el tema que está tratando el apóstol Pablo, sino también cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo es mi reacción? ¿Cómo reacciona la gente cuando pasa por alguna circunstancia no agradable, desde luego? Porque las reacciones agradables, no hombre, pues estamos con gozo, con alegría, con mucho entusiasmo. Pero cuando vienen esas circunstancias no agradables, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo actúas? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo
Y cuando Pablo está hablando esto, yo encuentro cuando menos tres cosas. Escúcheme bien. Que nosotros no debemos de dejar de crecer en tiempos difíciles. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando de una manera general. Que tú no tienes que dejar de mejorar porque estés pasando tiempos difíciles. Creo que en los tiempos difíciles a veces no lo hemos sabido muchas veces manejar el asunto, la situación, y a veces el asunto nos maneja a nosotros, nos presiona a nosotros, nos hace pensar de una manera desmedida en lo malo, en lo que vendrá, y no estamos realmente utilizando ese tiempo para que nosotros podamos mejorar. Porque es difícil cuando una persona está viviendo un momento difícil o complicado entender esto. Pero qué bueno que el apóstol Pablo sí nos habla acerca de estas circunstancias y su reacción, la reacción que tú y yo debemos de tener. Y escuchan bien, es no dejar de crecer en tiempos difíciles. No sé cuántas veces hemos visto o hemos escuchado nosotros, por ejemplo, lo que pasó en el 85 aquí en México acerca del temblor, pero no por eso se detuvo México. México tuvo que seguir creciendo, tuvo que seguir avanzando, tuvo que seguir proyectando su estrategia de visión, su estrategia habitacional y etcétera, y empezó simplemente a mejorar. Hemos escuchado otras catástrofes tremendas que han sucedido, pero eso no nos ha detenido para seguir adelante o para seguir mejorando. Aquel que fue golpeado, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia vivimos tiempos muy complicados, pero esto no nos hizo pensar que teníamos que dejar de hacer lo que debemos de hacer, o que tenemos que dejarnos abandonar y empezar a actuar de una manera totalmente equivocada, sino al contrario, empezar a entender que dentro de esa pandemia Dios estaba tratando con nosotros para que pudiéramos mejorar. Dígame. Quien no lo entendió, lógicamente se devastó. Quien no lo entendió, lógicamente renunció al camino de Dios, renunció al evangelio. Porque esto es cierto, muchos dejaron de congregarse, muchos dejaron de reunirse por el problema de la pandemia, el problema del contagio. Nosotros, a Dios gracias, ni una sola vez cerramos la congregación. Siempre la tuvimos abierta, y a Dios gracias nunca tuvimos un contagio, un solo contagio acerca de este problema. Pero lo que sí aprendimos es que teníamos que seguir mejorando y seguir creciendo. Y es lo que el apóstol Pablo está dando a entendernos a través de la experiencia que ahorita les voy a contar. Si bien es cierto, alguien, por ejemplo, cayó, no porque cayó ahí se detiene, sino se tiene que levantar y volver otra vez a caminar, ¿no? Si alguien también tuvo una situación, llámese en un confrontamiento, no por eso deja, o si alguien te humilló, o si alguien te hizo algo, no por eso tienes que dejar de crecer. Tienes que crecer en tiempos de dificultad. Y el apóstol Pablo aquí nos está hablando muy levemente, pero si tú ves pasajes anteriores, como Romanos capítulo 8, entenderás que el apóstol Pablo empieza a decir que ante todas estas cosas debemos de ser más que vencedores. ¿Están de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo es qué hacer en el tiempo de la enfermedad. Mira, si regresamos un poquito, por favor, dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, aquí estamos viendo un problema de enfermedad, porque Pablo estaba padeciendo de dolor estomacal. Y no creo que un dolorcito que se quita con un mejorar, no, ¿verdad? No, esa es la cabeza. Como que se quita el dolor de estómago con un ¿qué? A ver, hermanas, a ver, mujeres, o terramicina. ¿Sí? No, es que no era un dolor pequeño, no era un dolor leve, que podía quitárselo con eso, si es que en aquel tiempo existía algún medicamento, pero existían muchas
plantas, ¿no?, que utilizaban para poderse ellos curar. Pero el apóstol Pablo está diciendo, y óigalo bien, en tiempo de enfermedad usted no debe dejar de mejorar. Es cuando la gente a veces pierde los estribos, cuando la gente está pensando fatalistamente. Y miren, el apóstol Pablo dice, miren, entienda primero la razón, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Está hablando de que ese problema de enfermedad le fue colocado para que él permaneciera en humildad y no se enorgulleciera. Mira, a veces Dios está tratando contigo por tu mal carácter, porque tienes un carácter que muchas veces quiere florecer y dices, yo así soy, ¿no? Y aquí mis chicharrones solamente son los que truenan, y aquí yo soy el que mando, y estoy sentado en la silla, y aquí la silla es para mandar. Ese es el mensaje que nos está mandando ahora la televisión, ¿no? Pero el apóstol Pablo está refiriéndose qué hay detrás de ese problema, y qué bueno que lo entienda, qué bueno que lo comprende, para que hoy esa experiencia nos esté ayudando a nosotros. Si tú en algún momento estás intentando creerte más que otro, entonces tú vas a tener problemas, para que tú no empieces a pensar desmedidamente, para que no tengas un concepto más alto que el que debes de tener. Hoy estamos luchando con eso. Hay gente que quiere las cámaras, hay gente que quiere que los medios de comunicación estén presentes para sentirse halagado, para sentirse bien. ¿Sí me explico? Porque el orgullo está emanando en la gente. Es algo que ya no, si no soy yo, nadie lo hace. Si no yo soy el que lo promuevo, nadie debe promoverlo, ¿no? Y qué triste es cuando miramos el cierto ego, el orgullo que predomina muchas veces en la gente, y aún en la gente cristiana. Imagínate en la gente no cristiana. La gente no cristiana se atreve a pisar al menos para hacerse crecer, aplastar al que cree que no vale para hacerse crecer, y eso no resulta en las cosas de Dios. Pero Pablo, entendiendo que había recibido revelaciones, y que esas revelaciones le estaban ayudando a mejorar como apóstol, porque dijo, sí es cierto, he hecho más que los demás, pero no he sido yo, dice, sino la gracia de Dios que está en mí. ¿Se da cuenta? Sí, yo quiero que usted se dé cuenta de que nosotros lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, no por otra cosa, hermanos. Porque si usted empieza a decir, yo soy Juan Camané y yo soy esto, y aquí solamente esto, no, estamos entrando en un problema que al rato va a generar también una cierta dificultad. Pero escucha bien: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Así lo considera el apóstol Pablo. Un aguijón, si lo ven ustedes, un aguijón, es decir, está hablando acerca de la edificación que está teniendo esa edificación, ese problema en él. Miren, un mensajero de Satanás que me abofete claramente está entendiendo que la enfermedad no viene de Dios, pero que esto fue puesto ahí precisamente para que le estuviera que ahí diciéndote, Pablo, bájale 2 rayitas, ¿no? Eso es lo que estaba dando a entender el apóstol Pablo, que le estaba ayudando a su edificación, a su carácter cristiano. Si están aquí, hermanos, si alguien está pasando por ahí por algún problema, sea uno como este o sea algún otro, usted tiene que decir, es que Dios está tratando contigo, Digan amén. Para que no me enaltezca, dice, sobremanera. ¿Sabe que Dios tiene la cura para el orgullo? ¿Sabes que nosotros tenemos que ser tan sencillos que debemos ser enseñables y corregibles? Hay gente que no se deja corregir, hay gente que no se deja enseñar, cree que ya lo sabe todo. Y es más, cuando se trata de asuntos personales, cree que nosotros o la Biblia no tiene base para poder ayudarlo, para poder aconsejarlo, para poder hacer que esa persona esté mejorando. No,
nos hacemos a un lado y mantenemos nuestra propia opinión porque creemos que nuestra opinión está más arriba que lo que dice la Biblia. Y tu opinión jamás va a estar arriba de lo que dice la Biblia, La Biblia se sobrepone a todas tus ideas, aún a tus sentimientos y aún, escúchame bien, a esas cuestiones que batallas dentro pensando en tantas cosas. Para que no me enaltezca sobremanera respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué hizo el apóstol? ¿Dejó de crecer? ¿Dejó de mejorar? No, todo lo contrario. Tuvo que buscar a Dios. Buscar a Dios en medio de tu problema es básico, es importante. ¿Qué hizo? Oró. Otra vez dígalo, oró. Ese problema lo llevó ¿a dónde? A la cámara secreta, a platicar con Dios, a dialogar con Dios. Yo no sé, pudiera, si estuviera yo en su lugar y tuviera un dolor de estómago que me golpea, Señor, pues tú sabes que soy tu hijo, pues sáname, ¿no? Tú tienes el poder, tienes la autoridad, tú eres el médico de médicos, no sé cuántas cosas le diría yo. Es más, a lo mejor hasta le tocaría yo el corazón, ¿no? Con mi llanto, con mis lágrimas, decía, Señor, es que la verdad no aguanto. ¿Qué nos respondería el Señor? A veces decimos, ¿por qué el Señor no le respondió? Porque el Señor en los momentos más, hablando en este sentido, de ese aguijón que fue puesto en la carne del apóstol Pablo, donde sentía mucho dolor y gran dificultad, ¿por qué el Señor le negó sanarlo? ¿Por qué no le respondió? ¿Cuántas veces hay oraciones que hacemos y Dios no responde? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces nos hemos molestado? ¿O cuántas veces nos hemos enojado? ¿Cuántas veces hemos pensado mal de Dios? Ah, no me quiere, no me ama, no. Ay, al otro sí está re bien y eso que hace lo malo. No, aquellos están bien en pecado haciendo todo lo contrario y miren cómo andan. Bien, hasta gorditos están. Hermano, pero no te preocupes por eso. Porque ellos pueden estar bien pero no son salvos. Tú puedes tener algún problema pero tú estás bien porque está Cristo contigo, porque la gracia y el amor de Dios están fluyendo en tu vida. Pero Él tiene propósitos tremendos que enseñarnos. Y es importante entonces ser enseñados por el Señor. Porque Pablo dice, tú eres el médico de médicos. Tú dijiste que por tu llaga seríamos nosotros curados. ¿O no podía decirlo? Yo no sé, pero me atrevo a pensar que lo hizo. Señor, por tu llaga somos curados. Señor, ya se levanta dos veces y la tercera vez viene. ¿Y qué dice? Le he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y mire lo que dice adelante. Y me ha dicho, ya deja de orar, bástate mi gracia. Oiga, bástate. En otras palabras, la gracia es bastante, escúchame bien, es más importante, le estaba diciendo al apóstol Pablo, que un problema de enfermedad. Porque si alguien, he orado por mucha gente que ha sanado y se aleja de Dios, ya no vuelve a Dios. Pero hay gente que sana y busca a Dios en una forma de gratitud, en una forma de decir, el Señor me ayudó, me sanó. Pero hay mucha gente que no. Y el apóstol Pablo está diciendo en esto, cuando él escucha la voz de Dios en medio de ese problema y Dios le dice, bástate mi gracia, es como decir, está bien lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me escuchan? Esto que estoy permitiendo es para tu bien. Esto que te está sucediendo y que se te complica porque tú piensas que es complicado, es mi plan, es mi gracia, es mi bondad sobre tu vida, es mi amor fluyendo dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, fíjense bien,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí quiero hablar. ¿Cómo reaccionó Pablo en tiempo de enfermedad? Ahora, ¿cómo reaccionas en tiempo de debilidad? ¿Qué pasó? Pablo dejó que el amor de Dios estuviera fluyendo dentro de su vida, dentro de su ministerio, haciendo notar que toda fuente de bendición era Dios y que por ese problema él no se iba a detener, porque nosotros debemos de ser mejores, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dígame. Si usted, hermano, tiene un problema, alguien le confronta y se pone al tú por el tú, es un indicativo de que usted no ha mejorado. Ah, pastor, es que usted quiere decir que yo me debo de dejar. Dijo el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Mía es la ira, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿O no? Pero hoy podemos nosotros, recuerdo que un hermano que hoy no vino, bueno, que no, tiene algunos días que no ha venido, me dice: son de Tlahuelilpan. Y dije: ¿por qué de Tlahuelilpan? Porque se encienden de volada, dice. Se pasa lo que pasó en Tlahuelilpan, ¿no? Que se incendiaron de volada por lo de la gasolina. Bueno, así hay gente que se enciende de volada. Y gente que quiere de alguna manera manifestar su carácter no cristiano, que es un carácter cristiano. Si algo, por ejemplo, está mal colocado, hay gente que se enoja. Si alguien está... Y así pasa, que nuestro carácter, hermano, necesita ser moldeable por Dios. Y es el tiempo en el cual Dios está permitiendo estas cosas para que tú te sientas, escúchame bien, como que dices: soy débil. ¿Cuánto es ese sentido de ya no puedo? Mis fuerzas se están acabando. Este problema me está a mí desequilibrando. Este problema me está a mí orillando a tomar ciertas decisiones. ¿Sabes? No, tú tienes el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Recuérdalo. Dios te ama y tiene el control de todo. La Biblia dice que Él no va a permitir más de lo que no podamos soportar. Y si tú estás a la edad que tienes, en donde vives, o en el trabajo, en la escuela, está presentándose algún problema, recuerda que aun cuando dice Dios, dice: oiga, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, más pequeño eres, más grande eres conmigo. Digan amén, hermanos. Están muy tristes. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Miren, yo pudiera decirles que en muchas acciones que hemos hecho, hablando a nivel, bueno, a otros niveles, hay mucha gente que ha querido vernos avergonzados, vernos mal, vernos así, pero ¿qué cree? El Señor cambia todas esas cosas para que las cosas salgan mejor de lo que uno ha previsto. ¿Por qué? Porque si tú permites que el amor de Dios esté fluyendo en tu vida, ese mismo amor va a hacer que tú puedas estar bien. Y si el apóstol Pablo dice: porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo reaccionas en el tiempo de debilidad? Que se aprovechan de mí. Es que yo ya no puedo, es que se están aprovechando, es que esto, es que aquello. No, hermano, por favor, recuerda que en ese tiempo de debilidad, Dios, ¿qué va a hacer? Escúchalo, reposar el poder de Cristo, el poder de Dios sobre tu vida. Y creo que esto fue lo que funcionó en el ministerio de la vida del apóstol Pablo. Tal vez esto fue lo que no entendieron otros atrás. No sé si hablando de discípulos, hablando de hombres cristianos, pero Pablo lo entendió y por eso
Pablo lo plasmó para que tú y yo ahora estemos entendiendo que si alguien nos dice: tú no sirves para nada, déjalo, porque va a reposar en ti el poder de Cristo, el poder de Dios, y en cualquier momento Él te va a levantar, Él te va a exaltar. Diga amén. Él lo va a hacer. Nuestro Dios no es el que está de acuerdo con aquellos que quieren que fracasemos, con aquellos que quieren que nosotros no estén pasando cosas buenas. Dios quiere sorprendernos día a día en que las cosas buenas estén a nuestro alcance, que las estemos disfrutando, que las estemos viviendo, que sean experiencias totalmente propias de tu vida para que te ayuden a ser mejor. Día amén. Entonces tenemos que ser mejores. ¿Cuánto tienes en la vida cristiana? Tanto mejor tienes que ser. Por eso el Señor, cuando dijo: si a alguno le da una bofetada, pues ponga la otra. No dijo así el Señor. Pero Él dijo: antes era la ley, era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero hoy yo digo una nueva modalidad de vivir, que si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Si alguien te dice: acompáñalo una milla, no ve con él una milla, ve con él 2. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántas veces has acompañado a una persona que está en problema, no una milla, sino 2 millas? A veces somos muy fáciles de decir: no, esa persona está mal, no hombre, esa persona está viviendo así mal, no, por eso le va como en feria. ¿Cuántas veces tú has caminado con él una milla y el Señor dice: no, ve con él 2? ¿Y qué dice el Señor? Si alguien te pide que el saco, dale el saco, pero también dale la capa. Es decir, hay una nueva mentalidad y una nueva modalidad que el Señor vino a enseñarnos y que muy poco practicamos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos más la tendencia religiosa, a veces tenemos más esos conceptos que nos heredaron los antepasados para no estar nosotros queriendo mejorar y mejorar y mejorar. Dios te dice: eso no está bien, pero yo sí digo que está bien. Esa actitud que tuviste no es correcta. Yo digo que sí y no me arrepiento. Y el Señor te dice: no, no estuvo bien. Ahora, si el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia, dice: ahora, de buena gana me gloriaré. ¿Qué dice ahí? Dígalo otra vez. ¿Qué dice? A mí no me importa mi enfermedad, no me importa mi dolor. Yo me gozaré. ¿En dónde? Dice: me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dígame, hermano. Está reposando sobre ti el poder de Cristo. Está ahí funcionándote, te está haciendo realmente vivir una vida totalmente diferente a los demás. ¿Qué más dice? Por lo cual, oiga, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Me gozo qué? A ver, gózate en tus pruebas, gózate en tus problemas, hermano. ¿Cuánta gente en lugar de gozarse en sus problemas se queja en sus problemas y no se goza en sus problemas? Y Dios dice, el apóstol Pablo dice que tenemos que gozarnos en nuestra debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga amén. Hace poquito, más bien la semana pasada, hablé por teléfono a una hermana que no ha venido y me comenta: pastor, es que estoy en una depresión tremenda. Yo le dije: los hijos de Dios a veces pasan por depresión. Pero ¿por qué están pasando por depresión? Ya nada más me acuesto, me vuelvo a levantar, me vuelvo a acostar,
me vuelvo a levantar. Una depresión muy, muy fuerte que a veces pasan los cristianos, y yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo en depresión? Porque a lo mejor hemos dejado de mirar al Señor por observar un problema, por meternos en ese problema, por dejar que ese problema nos absorba tanto que nos olvidamos de las miles y miles de promesas que tiene el Señor para nosotros. Y entonces hacemos creer que cuando yo estoy en depresión, Dios, ¿dónde está Dios entonces en mi vida? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Por eso es que el salmista en el Salmo 42 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras mis enemigos me decían, ¿dónde está tu Dios? Y yo te preguntaría, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás tratando de echarle reversa en lugar de meterle primera, segunda, tercera, cuarta y quinta o sexta si hay? ¿Por qué quieres meterle reversa? ¿Por qué? Porque no has considerado que hoy, cuando te sientes débil, vas a ser más fuerte. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Y el Señor dice: porque en estas circunstancias es mejor que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿El poder de quién? De Cristo. Necesitamos entender, hermanos, esta situación que es muy importante. Persona que nos acompañas, escúchame, tú no debes de meterle reversa. Estás conociendo de Dios, métete con Dios, fluye en Dios. Oye, enamórate de Dios, enamórate del Señor. Hemos dicho, ese está tan enamorado que está arrastrando, dicen por ahí, ¿no?, la cobija. Enamórate del Señor. Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen. ¿Qué importa la distancia? ¿Qué importa todo? Lo importante es que tú estés con Dios. Lo importante es que tú vas a estar con el campeón, con el ganón. Y entonces con Él no perdemos, con Él ganamos y seguimos adelante. Entonces el apóstol Pablo está hablando de mejorar. Tú y yo tenemos que mejorar. Papá, mejora como papá. Mamá, mejora como mamá. Trata mejor a los que te rodean. Hijos, traten bien a sus padres. ¿Ya no dijeron amén? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Que los hijos se quieren rebelar? Hijos, traten bien a sus padres, porque lo que siembran van a cosechar, porque lo que dan es lo que van a recibir. Tenemos que ser mejores en la congregación, mejores en la iglesia. Tenemos que ser mejores en todos los sentidos. No sé si ha perdido esa visión, no se ha perdido ese anhelo y ese deseo de querer ser mejores. Hoy, hermanos, hay gente que no viene, no te avisa, no dice nada, así a título, como dicen, de carne, están viviendo. Ya no quieren estar sujetos a ninguna autoridad. Ya están, hermanos, saliéndose del control de Dios. ¿Y saben qué? Ellos están pensando que están bien. Cuando yo le he dicho, hermano, dime dónde estás, porque hoy estar orando por ti, porque yo te voy a estar levantando, porque como pastor voy a estar deseándote lo mejor, pero no sé ni qué haces ni dónde estás. ¿Qué puedo decirle a Dios? Solamente, allá donde estás, Señor, bendícele. Pero qué importante es que nosotros en el día a día estemos al tanto, y como pastor levantándote a ti, hermana y hermana, para que Dios te siga bendiciendo y te siga prosperando. Porque el plan de Dios es ese, que tú y yo estemos mejorando cada día, cada día, cada día. Si hoy tuviste un error, hay que enmendarlo, o hay que reparar el daño si es posible, pero necesitamos entonces mejorar. Y yo quiero terminar diciéndote, yo no estoy diciendo que hay gente perfecta. Si la palabra perfecta no es impecabilidad, la palabra perfecto podría ser maduro. Y una persona madura es la que ha entendido el plan de Dios, y que ha entendido, como el apóstol Pablo, las cuestiones que vivió de una manera tal que las vivió en experiencia, pero que las tradujo en una lección ahora para ti y para mí.
y que necesitamos nosotros también meternos, como lo hizo el apóstol Pablo, y vivir de grandeza en grandeza, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Quiero invitarte, si tú tienes un problema así, inclina tu cabeza, por favor. Inclina tu cabeza. Quiero orar por ti. Joven, adulto, quien seas, tienes un problema, quiero orar por ti. Padre, en esta tarde, Señor, te pido que te acerques a quienes hoy están, Señor, teniendo problemas, dificultades, adversidades. Ven y abrázalos. Ven y tómalos en tus manos. Ven y dile, Señor, que eso lo estás permitiendo porque quieres que ellos sean mejores y que además conozcan el poder tuyo, Señor, en su tiempo de debilidad. Hoy estás tú aquí, Señor, para mostrarnos tu grandeza, tu gran amor y tu gran apoyo. Por lo que hoy, Señor, yo te ruego que estés levantando. Quita el desánimo, quita aquello, la tristeza, quita, Señor, aquello, problemas de depresión, problemas, Señor, muchos, quítalos, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida que te honre, que te glorifique. Una vida en la cual, Señor, podamos decir: diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Gracias, Señor, porque es tu palabra. Y ante tu palabra, Señor, nosotros nos sujetamos y estamos en pie delante de ti. Ayúdanos, Jesús. Que todo tu pueblo hoy, Señor, tome la primera, segunda, tercera, cuarta velocidad, sexta velocidad, pero que jamás metan reversa. Permite, Señor, que sigamos caminando, siendo fieles y mejorando cada día, Señor. Mejores papás, mejores hijos, mejores hermanos. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a ser mejores, porque cuando querramos preocuparnos por ser mejores, tal vez ya no haya tiempo. Y en este momento, Señor, te queremos pedir por Israel. Israel necesita de ti, Señor. Esta nación grande y poderosa, a quien tú le diste promesas a Abraham, a quien me diste ratificarlas, Señor, en Isaac y en Jacob, y dijiste que sería una nación grande y poderosa. Hoy Israel es el reloj profético. Hoy Israel está en problemas, Señor. Si es cierto que fue bombardeada, si es cierto, Señor, que el terrorismo, pero también es cierto que tu palabra nos dice la razón y el motivo por la cual Israel ha sido golpeada de esta manera, porque se han alejado de ti, porque si queriendo hacer lo correcto han hecho lo incorrecto, y a veces tú buscas la manera de poder llamar la atención para que ellos te busquen. Bendecimos a Israel. Póngase de pie. Bendecimos a Israel. Levante y bendiga a Israel. Bendecimos a esa nación, Señor, que un día te rechazó y que por ello hoy te conocemos, porque a los suyos veniste, pero los suyos no te recibieron, y a los que te recibieron les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos tus hijos. Gracias porque nos adoptaste, y hoy somos el Israel, Señor, injertado, y te damos gracias porque también esas promesas, Señor, tú, oh Dios, nos has dado a nosotros, y te bendecimos. Te damos gracias, Jesús.